Bienvenidos a este encuentro donde abordaremos procedimientos e instrumentos que evidencian el aprendizaje de capacidades y competencias. Estaremos abordando específicamente tipos de pruebas del primer y del segundo ciclo. Es muy importante recordar que en la sesión anterior hemos visto acerca de las capacidades y la implicancia que tienen las competencias. Hoy podemos observar que estos tipos de pruebas van a evidenciar si el alumno ha logrado o no esas capacidades. Sean bienvenidos a la clase número 8 de la materia didáctica de educación inicial y escolar básica con el tema tipo de pruebas para el primer y segundo ciclo, a cargo de la licenciada Liz Gabriela Villagra. Vamos a estar observando en este encuentro acerca de las pruebas. Las pruebas sirven justamente para evidenciar las capacidades logradas por el alumno. Sirven para que el docente pueda reorientar su labor pedagógica dentro del aula. Por lo tanto, tenemos las pruebas. Tres tipos de pruebas muy importantes: la escrita, la oral y la práctica. Tenemos la escrita, que requiere de selección de algún tipo de respuesta. También tenemos la que requieren de algún tipo de producción. Dentro de la que requieren un tipo de respuesta tenemos la alternativa constante, la selección múltiple, pareamiento y ordenamiento. Tenemos también las pruebas que requieren algún tipo de producción, que es la extensiva y la restringida. Las generaciones de pregunta y también las más conocidas, que es mapa conceptual, donde el alumno tiene que desenvolverse, donde el alumno no tiene que contestar directamente, sino que debe hacer una producción para poder justamente lograr este tipo de prueba. Luego tenemos la prueba oral, que puede ser estructurada y no estructurada, y tenemos también la prueba práctica, que es muy importante, la realización de alguna actividad específica donde el alumno demuestre su capacidad, su habilidad en relación al trabajo o a la actividad que el docente le esté solicitando. El concepto y la clasificación de las pruebas. Es muy importante entender cuál es la función de las pruebas. Las pruebas siempre van a situarse dentro de los procedimientos donde capta y demuestra las capacidades adquiridas por los alumnos. Las pruebas siempre deben brindar una información de calidad y de cantidad. ¿Para qué? Para que el docente pueda motivar, para que el docente pueda tomar ciertas decisiones para la continuidad del proceso de clase o para la implementación en la planificación de alguna retroalimentación de algún contenido que no fue bien aclarado o que no fue bien interpretado por los alumnos. Asimismo, es importante que el docente entienda que las pruebas no deben ser jamás un mecanismo de amenaza o de temor. Más bien debe ser justamente una herramienta que el docente debe apropiarse para mejorar la labor educativa y su proceso de enseñanza. Entonces tenemos dentro de las pruebas escritas, es muy importante que visualicen bien este mapa conceptual, donde especifica justamente las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas tenemos? Tenemos las pruebas escritas, la selección de algún tipo de respuesta, que tenemos la alternativa constante, la selección múltiple, el ordenamiento y el pareamiento. Son opciones, son ítems que yo elaboro en unas pruebas siguiendo algunos contenidos que yo he desarrollado en clase. Tenemos la que requiere de una producción, es decir, la restringida, extensiva, mapa conceptual y generación de preguntas. Es importante que visualicen todo esto para que puedan entender de dónde vienen las pruebas y cómo están organizadas, que es importante entender porque como docentes en algún momento nos va a corresponder elaborar pruebas y estas alternativas son muy válidas para el primer y segundo ciclo de la educación escolar básica. Tenemos aquí las pruebas escritas, que requieren de selección de algún tipo de respuesta. En el caso de las pruebas de alternativa constante, consiste en el planteamiento de una situación problemática que está anunciado de manera que tenga solamente dos respuestas, una de las cuales será correcta y la otra evidentemente incorrecta. Entonces aquí tenemos un ejemplo que pueden visualizar.
tenemos distintas opciones, por ejemplo, identificar la relación de causa-efecto, distinguir preposiciones correctas e incorrectas, identificar alternativas igual y opuesta. Todos estos ejemplos ustedes lo van a visualizar en el material de lectura que se encuentra disponible en la plataforma. Van a obtener una mayor gama de ejemplos de cómo elaborar cada uno de estos ítems. Acá vamos a mirar uno de ellos, por ejemplo, que dice: subraya la expresión que indica la causa de las siguientes afirmaciones. ¿Se puede contraer enfermedades intestinales si se consume agua potable? Entonces, allí el alumno puede identificar la relación de causa y efecto. Aquí tenemos también preposiciones correctas e incorrectas. Hace unas preguntas y el alumno responde si es sí o no una de las opciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bien visualizado de lo que corresponde este tipo de. También tenemos la fundamentar la decisión. Por ejemplo, tenemos el falso y el verdadero, y el falso debe justificar. Estas son opciones que en algún momento de su vida me imagino que ustedes pasaron por este tipo de prueba. Reconocer el error, dónde está el error en una de las oraciones. Distinguir entre los hechos y opiniones. ¿Se acuerdan que este tipo de ejercicio normalmente se utilizaba mucho en lo que corresponde justamente lengua castellana, donde a partir de un texto el niño puede identificar los hechos y las opiniones? Tenemos también las pruebas de opción múltiple. Si se fijan, aquí tenemos el concepto de prueba de opción múltiple. ¿Qué es lo que es lo que aborda? Contiene una serie de situaciones problemáticas que se presentan los alumnos y que van seguido de 4 a 5 respuestas en soluciones. Tenemos las pruebas de opciones múltiples, a la proposición a base y las opciones. Vamos a ir mirando un poquitito más adelante los modelos, los ejemplos de esta prueba de opción múltiple. Y aquí tenemos tipos de prueba de selección múltiple. Subraya la respuesta correcta que corresponda a la pregunta. ¿Existen factores que influyen en el clima? ¿Cuáles son los factores que se observan? Y allí tiene opciones donde el alumno puede ir marcando. Allí te da más de 3 opciones en cada ítem. Puede ser una sola opción, puede ser 2 opciones. Eso ya depende del docente. Pregunta directa: se formula una pregunta y se ofrece una serie de alternativas. Entonces, a esto es lo que le llamamos justamente los reactivos o tipos de respuesta que el alumno tiene que generar a partir de un. Frases incompletas. La frase incompleta se ofrece como una alternativa a una serie de determinaciones, siendo solo la que permite completar. Durante la experiencia realizada sobre las mezclas comprobamos que el agua y el aceite son indivisibles porque son sustancias puras, homogéneas, compuestas. Le damos una serie de opciones. También tenemos otros modelos como esta. Lee cuidadosamente cada una de las preposiciones y subraya la mejor respuesta. La germinación de la semilla no se llevará a cabo cuando. Entonces, damos opciones donde el alumno pueda pensar, donde el alumno pueda generar la respuesta a partir de la comprensión. Aquí tenemos otro que es la respuesta combinada. Se formula una pregunta y se ofrece respuestas numeradas, donde el alumno debe identificar este tipo de diferencia de los anteriores, ya que las alternativas se dan en las combinaciones de la respuesta, pero de una sola de ellas. Así que este tipo de modelo tenemos más en nuestro material de lectura, donde van a poder visualizar con mayor cantidad y así también ver los diversos tipos de ejemplos que se encuentran en ese material. Tenemos las pruebas de términos pareados. ¿Se acuerdan? Parea. Esa es una de las opciones que normalmente dentro de las escuelas o en la escolar básica solíamos hacer. Y son 3 tipos de ordenamiento que tenemos. Aquí podemos visualizar en la presentación. Entonces, el ejemplo: ordenamiento lógico verbal, ordenamiento alfabético y ordenamiento lógico natural. También tenemos otro ejemplo del ordenamiento lógico matemático. Ordena la secuencia de los pasos para la resolución de problemas enumerando de 1 al 4. El alumno debe ordenar de 1 al 4, o sea, de menor a mayor,
de acuerdo justamente al orden en que uno resuelve ciertas situaciones problemáticas. Y esto se puede plantear de distintas formas dentro de la materia matemática, dentro de la materia sociales, ciencias, educación para la salud, que son materias que podemos adaptar y pedir este tipo de ítems en las pruebas escritas. Las pruebas escritas también acá, las pruebas escritas requieren de producción de algún tipo de respuesta. Tenemos entonces las que requiere de producción, donde el alumno ya no tiene las opciones para marcar, sino que el alumno debe explayarse. El alumno debe elaborar la respuesta, la cual puede presentarse con diferentes grados de libertad conforme la consigna. Así puede hablarse de respuesta restringida o extensiva. En la primera se establece patrones que el alumno considere para responder. Vamos mirando. Tenemos también las pruebas extensivas o ensayo, donde el alumno escribe, se explaya, se expresa, contienen preguntas, temas en lo que el alumno debe construir las respuestas según su propio estilo. Las pruebas restringidas contienen preguntas o planteamientos que el alumno debe responder en congruencia al límite establecido en términos de cantidad de tiempo. Vamos a observarlo. Tenemos el tema y los reactivos. Entonces, el tema, la extensión del espacio, el tiempo en la materia, el docente le pone una serie de condiciones donde el alumno puede explayarse, explicar sobre un tema específico. Aquí, por ejemplo, el tema que el niño va a estar hablando como un ensayo explica las características socioculturales más relevantes de tu barrio. El alumno puede expresarse, el alumno puede tener la libertad de tener los espacios que quiera como para poder escribir y cargar o dar justamente todo aquello que a partir de su experiencia él pueda sentir. Entonces esto es uno de los ejemplos que pueden ser mayormente abordados dentro del libro, donde van a encontrar un montón de ejemplos similares. Tenemos la generación de preguntas, a diferencia de las preguntas que comúnmente realiza el docente para que los alumnos respondan. La generación de preguntas exige del alumno la producción de interrogantes, por lo que requiere del mismo una comprensión profunda de los contenidos. Es una variante de prueba escrita que requiere de producción de algún tipo de respuesta. Entonces tenemos acá el ejemplo. El reactivo, que es la pregunta, considera que en el grado hay 33 alumnos. Genera una interrogante matemática que pueda generarse a partir de esta realidad. El docente le da una realidad específica y el alumno genera preguntas. Eso hace que el alumno comprenda más la materia, que el alumno produzca y que el alumno tenga la capacidad de raciocinio, la capacidad de creatividad por medio de este tipo de pruebas. Tenemos también los mapas conceptuales, seguramente que ya han experimentado realizar mapas conceptuales. Tiene como objeto presentar relaciones significativas entre conceptos incluidos en una estructura de preposiciones. Con ello se requiere algunas recomendaciones técnicas como identificar los conceptos clave y elaborar un listado de conceptos que se van a ir interligando para comprender un todo. Aquí tenemos un ejemplo por que un niño del primer grado realizó un mapa conceptual: medio natural y salud, animales domésticos, son seres vivos. Fíjense allí como un alumno del primer grado ya puede lograr hacer un mapa conceptual a partir de un contenido abordado en sala de clases con las explicaciones pertinentes que la docente le pudo haber dado. Tenemos también las pruebas orales. Las pruebas orales requieren de producción de algún tipo de respuesta por escrito. Por la prueba oral se requiere del estudiante de respuesta en forma verbal. El alumno debe expresar todo aquello que conoce sobre el tema que se le va a estar trabajando. Y tenemos la clasificación de respuesta abierta, donde el alumno da respuesta a los planteados según la ordenación o secuencia que él mismo realiza. También tenemos de respuesta dirigida, donde el alumno da respuesta siguiendo un esquema, una secuencia o preguntas formuladas por el interrogador. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer ese tipo de clasificación de pruebas.
Pruebas prácticas. Como bien ya lo dice, es la práctica, una acción específica. Consiste en la realización de actividades reales de proceso o ejecución que debe realizar el alumno o alumna para demostrar la adquisición de las capacidades o las competencias. Algunas recomendaciones para elaborar es determinar la capacidad a ser evidenciada. Yo tengo que tener claro qué capacidad quiero que el alumno demuestre. Elaborar indicadores sobre eso, porque no puedo hacerlo de cabeza nomás. Tiene que ser con indicadores, qué es lo que yo espero del alumno. Y esos indicadores deben ser transmitidos al alumno. Brindar al alumno o la alumna instrucciones claras, presentar actividades de evaluación similares a las realizadas durante el proceso de aprendizaje, seleccionar aquellas actividades que son más representativas. Yo no puedo tomar una prueba práctica sin que el alumno conozca los criterios con los cuales yo les voy a estar evaluando. No puedo yo decir hagan tal actividad y el alumno no conoce del cómo tiene que hacer y qué es lo que yo voy a estar evaluando en esa actividad práctica. Por eso que es importante que el docente tenga como instrumento su listado de indicadores cuando va a utilizar este tipo de prueba. Acá tenemos otro ejemplo donde el profesor de educación física utiliza, por ejemplo, ciertos indicadores donde el alumno va a hacer una prueba práctica. Saltar con el pie izquierdo, saltar con el pie derecho y así algunas actividades que van a implicar movimientos del cuerpo o una acción específica sobre una capacidad que el docente pretende justamente de trabajar con el alumno. Y de esta manera terminamos nuestro encuentro. Tenemos una actividad evaluativa, una guía de trabajo de 10 puntos. Allí en la parte inferior de la hoja de la guía de trabajo puede encontrar los criterios para ser evaluado